Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 23 de febrero del año 2024, el último programa de esta semana. Iniciamos rápidamente con las portadas de los principales periódicos de México. Periódico El Universal. Destaca: Andrés Manuel López Obrador y el The New York Times, periódico prestigioso de Estados Unidos, chocan por investigación de Estados Unidos por el financiamiento del narcotráfico al presidente, a las campañas de López Obrador. El presidente acusa de falsedades al reportaje que alude a los pagos de los cárteles de la droga a sus hijos y que incluso se encuentran grabados en video. Pues López Obrador no tiene ningún fundamento para decir que son falsas las declaraciones de los periodistas del New York Times, que tienen el testimonio de la Agencia Central Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. No tiene ningún fundamento para él rechazar, pero él se enfrasca en considerar que el trabajo del periodismo es algo personal y ataca, exhibe, humilla, diciendo que es derecho de réplica, lo cual es una completa falsedad. Sabemos que López Obrador, de la misma forma o incluso de formas peores, ha amenazado a Carlos Loret de Mola. Subsidios de la Comisión Federal de Electricidad rebasan gasto en seguridad y en salud. De esta forma, el dictador López Obrador quiere aparentar que el costo de la energía eléctrica ha bajado, sin embargo aumenta, y el subsidio y los impuestos también, así como el endeudamiento del país. Salomón Chertorivsky: la regencia sigue, hay que revertirla, es lo que dice pues un miembro del corrupto partido MC, que es Esquirol del partido Morena. Un juez con intereses ajenos a la Constitución es un mandadero, es lo que denunció el ministro Aguilar. Y tiene toda la razón. ¿Y saben a quién se refiere? A quien ahorita están apodando en redes sociales. Digo, no es una falta de respeto, es la verdad. Lo están apodando vendenalgas. Así se refieren al corrupto ministro abortero, LGBT, antivida, feminista, Arturo Saldívar. Feminista y no como tal feminista, porque hay que recordar que él celebró también las amenazas de muerte contra la ministra Norma Lucía Piña, quien es sumamente diferente a Arturo Saldívar. Saldívar, que el día de ayer o antier, López Obrador López Obrador dijo que le daba órdenes, que con Saldívar López Obrador podía amenazar a los jueces para que inclinaran el fallo en un determinado sentido, siempre a favor de los intereses del presidente. Pues terminó diciendo para el programa de Ciro Gómez Leiva, donde fue impuesto por órdenes de López Obrador para hacer propaganda, pues a decir que no, que el presidente López Obrador es un mentiroso y que él no recibía órdenes. Esto porque las sociedades de abogados como la Barra Mexicana de Abogados van a presentar denuncias en su contra, con justa razón, por violar la independencia del Poder Judicial, la división de poderes. El periódico El Universal también destaca temperaturas altas y contingencia ambiental en la Ciudad de México. Pues las temperaturas dijeron que estuvieron cerca de los 30 grados centígrados, tampoco son muy altas como en otras regiones que llegan a superar los 40, pero sí son altas las temperaturas y desde luego que existe una sequía que Clara Brugada, Claudia Sheinbaum y López Obrador se dedican a negar. Portada del periódico Excelsior. Excelsior publica: Saldívar niega haber presionado a jueces por órdenes de López Obrador, emergen ruinas por una sequía. Hay que recordar que había pueblos que estaban bajo el agua y bueno, pues ahora han quedado nuevamente expuestos por esta sequía, que no es algo bueno. Les agarran las prisas a los partidos políticos. Morena sube y baja a sus plurinominales, mientras militantes como Rafael Barajas, conocido como el Fisgón, un vulgar caricaturista de propaganda neonazi, pero para el partido Morena. Acuérdense que cuando se acusó a López Obrador de nazi, se asustaron mucho los corruptos mentirosos de Diario La Jornada. Pero ellos son los que constantemente acusan de nazi a cualquiera.
¿Se acuerdan cuando la señora Beatriz Pajés presentó su portada en la revista Siempre a Claudia Sheinbaum con esvásticas nazis? Se enojaron muchísimo, pero es la verdad. Claudia Sheinbaum pertenece a un pueblo que practica políticas incluso peores que el partido nazi en la Alemania. Porque el nazismo solamente fue en Alemania, pero los genocidios que practicaron los comunistas de origen israelita fueron en todo el mundo. Más de 200 millones de personas torturadas y asesinadas por israelitas comunistas, como Claudia Sheinbaum. Y sí, es una nazi en todos los sentidos. Es el imperio de la crueldad. Y López Obrador tiene todas las características de un enfermo mental como Hitler. Es más, incluso peor que Hitler. Rafael Barajas, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de López Obrador, que se dedica a amenazar periodistas, lo tenemos grabado, quedaron fuera. Hizo espacio a Javier Corral, a Manuel Espino de la secta El Yunque y a Cuauhtémoc Blanco, el narcogobernador del estado de Morelos, que lo abuchearon en presencia de López Obrador. La mediocridad tiene un nombre: Morena, la desgracia de México. Crimen pacta tregua en el estado de Guerrero sin la mediación de López Obrador, solamente con la mediación de la Iglesia Católica. El periódico La Jornada dice que refutan al diario neoyorquino Informantes. No, nadie refutó a nadie. Simplemente indicó John Kirby que, pues si hacemos una memoria de las cosas que publica el periódico La Jornada, John Kirby tendría que ser entendido como un asesino, ¿no? Como un sucio yanqui imperialista. Si hacemos eco de la retórica izquierdista y manipuladora, tendenciosa, corrupta, amarillista, pasquinera del periódico La Jornada, pues tendríamos que comprender que John Kirby es un criminal. Que es un criminal que muchas veces ha sido humillado, insultado, criminalizado, señalado, sojuzgado por el periódico La Jornada y muchos otros medios de propaganda y desinformación como Russia Today, Telesur, Prensa Latina, que es desde Cuba, entre muchos otros órganos de propaganda y desinformación que siempre criminalizaban las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio y en otras partes del mundo. Pero hoy el periódico La Jornada quiere presentarnos a John Kirby como una voz legítima, vamos a decirlo así, como una voz limpia, que sería capaz de desprestigiar al periódico The New York Times. Lo único que dijo John Kirby es que no está abierta en curso ninguna investigación contra el narcopresidente AMLO, pero nunca dijo que fuera falso que existe esta investigación y que existen los videos del presidente, de los hijos del presidente López Obrador, recibiendo dinero de los criminales, como el líder del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada. Nunca se dijo eso. ¿Qué más destaca el periódico La Jornada? Sondeo en Col da 77% de aceptación a López Obrador. Curiosamente, cuando se hacen encuestas, más del 70% de los mexicanos dicen que no creen en ninguna encuesta. Creció la economía 3.2% en 2023, pese al lento cierre. Bueno, pero hay que recordar que con la llegada de López Obrador el PIB se contrajo a menos 8%, entonces todavía no salimos de ese enorme cráter que nos hizo en 2019, cuando no había ningún problema económico ni de salud decretado por la OMS, ya estábamos en una crisis económica, ya se había gastado el Fondo de Estabilización Económica López Obrador. Otra cosa de las que destaca el periódico La Jornada es liga The New York Times a López Obrador con el narco. La Casa Blanca lo desmiente. No desmiente la investigación. Simplemente dijo que no había una investigación ahorita, en este momento, en curso contra López Obrador. Pero ustedes saben que el gobierno de los Estados Unidos es libre de investigar a través de sus agencias de espionaje a quien ellos quieran. Para un pez gordo, malvado y tranza y manipulador como el presidente, pues también hay otro más grande que lo puede estar investigando. Indaga el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos si se afectó la seguridad de la reportera de Estados Unidos. Claro que sí se afectó, porque no solamente fue su teléfono, fue también la dirección de donde vive. A 100 días de la elección, todo marcha en forma, dice el INE, un INE que no quiere sancionar los delitos electorales
de Claudia Sheinbaum Pardo. Esto porque la FEPADE está bajo el control de un personaje de Morena, Ortiz Pinchetti. Entonces, no va a haber sanción. A pesar de que Claudia comete muchos delitos electorales como pagar bardas espectaculares, propaganda ilegal desde 5 años antes de las elecciones. Vamos ahora con el periódico Milenio. Llamados por el clero, narcos pactan paz en la Sierra de Guerrero. Representantes de los cárteles de organizaciones criminales, como la masacre que protagonizaron hace poco en la Sierra de Guerrero, donde asesinaron 17 personas, bueno, pues los narcotraficantes de la banda de los Tlacos y de la familia michoacana acuerdan no irrumpir en territorio rival. Funcionó la mediación de 4 obispos de la Santa Iglesia Católica sin la participación del narcopresidente López Obrador, como era de esperarse. México ya se considera un estado fallido, pues los criminales son los que tienen que arreglarse, los criminales son los que arreglan el país, los criminales son los que gobiernan Guerrero, no los gobiernos que supuestamente se nos había hecho creer que habían sido democráticamente electos. Eso es una vil falsedad, el narco es el que vota. También destaca el periódico Milenio, oposición pone a millennials y al Gen X en pos de las gobernaturas. Más letal que el fentanilo, hay una droga llamada Track-Dop que ya mató a 760 estadounidenses drogadictos en el estado de Filadelfia. Bueno, pues eso es lo que destaca el periódico Milenio. Nos vamos con la siguiente portada. El periódico Reforma dice que revela el New York Times indagatoria de Estados Unidos por narcoapoyos a López Obrador. Dieron el cártel Los Zetas $4 millones a López Obrador, según una investigación, pero que el gobierno de Estados Unidos abandonó esta investigación contra López Obrador simplemente porque México es utilizado como el muro racista antimigrante, el muro de contención contra los migrantes que huyen del socialismo y que quieren llegar a los Estados Unidos de Norteamérica a través de la frontera con México. Solamente por esos pactos sucios, de los cuales pues ha celebrado tanto Donald Trump como Joe Biden, solamente por eso se le ha tolerado a un criminal como López Obrador. Y es que entonces esa es la verdad de las cosas. López Obrador es el narcopresidente. Y al gobierno de Estados Unidos no le importa, toda vez que su interés es que los migrantes no lleguen. Y si López Obrador utiliza a militares gratis para golpear, para deportar, para detener a migrantes que no quieren en Estados Unidos porque les genera una crisis política, electoral y de seguridad, pues entonces seguirán apoyando al presidente más doblado, mediocre y corrupto de la historia de México, que es el señor López Obrador. Matan a conductor frente a Plaza Arts. Eso es una noticia muy interesante porque se descubrió que este sujeto que se decía que pues adquiría vehículos de lujo que eran robados y que posteriormente se podían revender con el visto bueno del instituto para devolverle al pueblo el robado, nombre tan más estúpido que en realidad antes se conocía como el SAE. Reclaman a Andrés Manuel López Obrador reclama López Obrador injerencia, dice la Casa Blanca que no hay nada. No hay nada. Sí, solamente hay videos de tus hijos recibiendo dinero de la droga y toda esa información la tenemos y es para que lo sepas. Simplemente para que lo sepas. Esa es la advertencia de Estados Unidos. Captura la Fiscalía General de la República a enlace de los cárteles. Bloquea la unidad de inteligencia financiera cuentas de la facultad de la UNAM, de una facultad, no de toda la Universidad Nacional Autónoma de México. Bloqueó la cuenta bancaria de la Facultad de Medicina de la UNAM por una investigación por presunto lavado de dinero. También el periódico Reforma le dedica un espacio en su portada a los robos del presidente López Obrador, de los hijos del presidente López Obrador, de los sobrinos, sí, se puede decir sobrinos, los primos de sus hijos por vía materna son sobrinos, a Daniel Asaf, alias El Gallo, a Napoleón Gómez Urrutia, a Pedro Aces, el corrupto que estaba en Fuerza por México, ¿no? Era el segundo,
Pedro Aces, un expriista que está ahora en Morena, Cuauhtémoc Blanco, Javier Corral, que es un expanista corrupto y mentiroso, que encubrió el asesinato de activistas que protestaban por el robo de agua por López Obrador. Allá comenzó la sequía, recuérdese. Alejandro Esquer Verdugo, el que se dedicaba a hacer lavado de dinero depositando siempre menos de 15,000 pesos en varias cuentas de prestanombres en los bancos. A Alejandro Murat, un corrupto priista también. Y a Marcelo Ebrard, que es una lacra entre las lacras de la política de México, un sujeto repugnante en todos los sentidos, probablemente el más mafioso y corrupto después de Sheinbaum. De hecho, creo que es claro, ¿no? Creo que es claro que López Obrador eligió a Sheinbaum porque es la más inepta, porque es la que más puede manipular. No porque si hubiera sido por que él quisiera dejar un astuto, pues hubiera sido a Marcelo Ebrard. Y hasta eso es lo que conviene, ¿no? Una narcocandidata que llega debilitada, sumamente desprestigiada, impopular, zafia, con gestos realmente antisociales, pues eso debilita mucho el poder, porque López Obrador piensa que va a poder manipular el país a través de ella, porque el fraude ya está preparado, porque la manipulación de las elecciones y los pactos con los narcos ya están preparados. Es prácticamente seguro que intente imponer a Sheinbaum. El periódico El Financiero destaca: sorprende a la baja inflación quincenal. Caída en frutas y verduras causa revés de 0.10% en la primera mitad de febrero. Inflación que seguirá siendo presente, porque la inflación no es un trastorno económico normal, es un trastorno de origen criminal. El Financiero también destaca en su portada: Estados Unidos indaga acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. Niega a Estados Unidos que esté abierta en este momento una investigación en su contra, pero que sí ha habido muchas investigaciones con testimonios, con videos, que confirman que el presidente es un narcopresidente. El New York Times aclara que las investigaciones únicamente se cerraron por los pactos corruptos que existen entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. Últimamente, dicen ellos, a nosotros qué nos importa que a los mexicanos los gobierne un narcotraficante. Lo que a nosotros nos interesa es que se contenga la migración ilegal. El periódico El Economista. Inflación baja, pero está súper alta. Baja 4.45%, o sea, baja a eso. Sigue muy alta. Es la tasa anual en la primera quincena de febrero. El crecimiento del Producto Interno Bruto del PIB se moderó en el año 2023, cerró en 3.2% y todavía no salimos del agujero en que nos metió López Obrador en 2019. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Táctica inaceptable, lamenta la exhibición pública que realizó López Obrador contra una periodista embarazada. Biden insulta a Putin, dice: tenemos un loco hijo de perra. Así lo dijo Biden contra el presidente ruso, que es mucho eso. Pero Biden, pues ustedes saben que también tiene sus muertos en el armario, ¿no? Ahora que estaba escuchando a la señora Karine Jean-Pierre, es muy cierto que pues Biden no he visto que esté amenazando a periodistas. No he visto que pues haga algo como lo que hace López Obrador, que esté amenazando periodistas, exhibiendo dónde viven y diciendo: a ver, ¿de qué periódico eres para ver qué te voy a hacer? A ver, que ya no trabajas ahí, te van a despedir. No he visto a Biden que haga eso. A Donald Trump sí lo vimos muchas veces, que se enojaba con reporteros como Jorge Ramos, a periodistas de la CNN, que luego lo cuestionaban duramente, muy duramente, pero no hemos visto que haga eso Biden. Ahora, ¿qué es lo que sí ha hecho Biden? Pues que si queríamos hablar de los videos o de las cosas que encontraron en las computadoras de su hijo, pues nos borraban los videos, nos bloqueaban las cuentas por meses, por años, si no es que por años. Entonces, no. Por meses, ¿no? Fueron como 4 o 6 meses. Entonces, que no está tan limpio, ¿no? También como ordenaron a Twitter que bloqueara la cuenta del New York Post cuando quiso hablar de eso. También. Entonces, pues es como una represión más discreta. Él no se pone a gritar, no insulta, pero sí que también lo hay en los Estados Unidos. Últimamente a nosotros no nos importa, porque tanto Donald Trump como Joe Biden
no hicieron nada por quitar al narcopresidente AMLO. Y de hecho, si ustedes han puesto atención a la entrevista con la periodista amarillista de los servicios de propaganda y desinformación de Vladimir Putin, que es Ina Afinogenova, una dagestaní, no rusa, una dagestaní, pues ella dice, bueno, en la entrevista que hizo a López Obrador dice que le gustaba que Donald Trump, que porque él nunca le reclamó de su alianza con el narcotraficante y dictador Nicolás Maduro. Para mí que eso es una mentira porque sabemos que sí hubo ciertos reclamos. El asunto es que con Donald Trump no vimos que se emprendieran acciones para derrocar a López Obrador como nosotros esperábamos. Entonces, si Donald Trump está tomándose muy poco en serio a México, pues es porque le convenía un presidente mediocre como el que tenemos. Donald Trump no ama a México, es un hecho que desprecia profundamente a México. Estoy convencido. Y además, acuérdense que él también tuvo negocios sucios, al menos su yerno, con el narcopresidente en la construcción de Dos Bocas, Tabasco. Una miserable refinería obsoleta que no produce nada. Y que es un barril de dinero sin fondo porque Pemex está completamente quebrado. En el top 10 por dengue siguen los focos rojos por ese mal en esta entidad. Cautiva con su personaje, urge una reforma a la ONU, dice el G20, balance final de la cumbre de los cancilleres en Río, supongo que Río de Janeiro. Una nota que pues ha pasado así, muy desapercibida. Muy desapercibida, y ya saben que cuando se habla de reformas a la ONU, pues por lo general es para darle más poder, pero hemos visto muy irritado al Estado sionista, al Estado de Israel con la ONU, por quejarse de las violaciones sistemáticas a derechos humanos que nuestros medios de comunicación sionistas, Televisa y TV Azteca, pues hay que decirlo, han censurado completamente reportar los procesos judiciales contra el Estado de Israel recientes en la Corte Internacional de Justicia. No sé si será porque no les da tiempo, no sé si será porque no tienen cobertura pues en esos países, que no tengan corresponsales, no sé. Pero no hablan mucho de esos temas. A mí me parece que la postura de los medios de comunicación en México son muy a favor del Estado asesino de Israel. El periódico El Sol de México dice que la balacera frente a la Plaza Arts, un par de motociclistas asesinaron a ese hombre, que perdió el control porque dicen que le dispararon en el cuello. En pausa 28 proyectos eólicos, supuestamente el viento para generar energía eléctrica, que ya sabemos que eso no funciona muy bien. La verdad de las cosas, no da los rendimientos que se esperaría, pero pues también el hecho es que se debe de buscar energías renovables. No sé si esos proyectos, pero se deben de buscar otras fuentes de energía porque la contaminación ya es terrible. Andrés Manuel López Obrador exhibe en mañanera datos de reportera de New York Times, también lo destaca El Sol de México. Periódico La Prensa. El periódico La Prensa dice plomeado, o sea, le metieron plomo. Sicarios ejecutan a expresidiario relacionado con vínculos de autos robados de lujo en los Estados Unidos. Bien, muy bien. El periódico La Prensa sí tuvo pues la deferencia, el interés de publicar esto que nos es muy importante. Que se exhiba que este sujeto que fue asesinado ahí en la Plaza Arts, otro de los proyectos fallidos de José María Riobó, el constructor corrupto favorito de López Obrador y cuya esposa es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que plagió sus dos tesis, la de licenciatura en Derecho en la FES Aragón y la otra que plagió en la Universidad de Anáhuac, que fue fundada por los Legionarios de Cristo, por el pederasta Marcial Maciel Degollado, el padrecito Marcial Maciel Degollado, ligado a Carlos Slim, socio de López Obrador. Pura basura, pura gente criminal es lo que tiene este país, y en posiciones de poder. El periódico AM, frenan a juez proyecto El Laurel para desarrollo de más de 260 hectáreas, emplazan a municipio a mostrar que se realizarán estudios ambientales. Periódico AM, recuérdese que es de Guanajuato. El periódico El Informador
Diario Independiente dice, aprueban reforma para asegurar el futuro de las pensiones de la Universidad de Guadalajara. La CONACO pide aplazar reforma para bajar jornada y aumentar el aguinaldo. Saldívar desmiente a López Obrador, lo llama mentiroso y niega que operó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo sus órdenes. Oye, pues es que a Saldívar le da miedo irse a la cárcel. Porque esto ya lo había denunciado esta señora que es la principal activista de Alto al Secuestro, que sigue documentando los secuestros que una corrupta como Rosa Isela Rodríguez se dedica a ocultar. Isabel Miranda de Wallace sigue en el pie de la lucha documentando que son cientos de secuestros por mes en el gobierno de López Obrador, cuando el gobierno de López Obrador reporta oficialmente menos de 11. Es un golpe brutal, ¿no? Es un golpe brutal cómo se ocultan, cómo se maquillan las cifras por un narcopresidente y sus narco colaboradores y en su narco estado, y todo es narco en México. Todo ya es narco en México. ¡Qué vergüenza! Bueno, pues entonces así concluimos con las principales portadas de los periódicos de México. Fin de semana, viernes, pues hay ciertamente... Bueno, mejor dicho, notoriamente los temas se han reducido a las principales amenazas del presidente contra la prensa. Podemos decir que es lo más destacado. Además de los muchos asaltos, asesinatos, secuestros que siguen ocurriendo en las carreteras, los cadáveres que se dejan en las calles, eso es ahora lo que vamos. Eso es lo que vamos a abordar a continuación, pero en un breve resumen. Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Internacionales. Netanyahu sigue la destrucción en Gaza, masacre de civiles, ordena la expulsión también de la Agencia de Refugiados de la ONU y además dice que la Franja de Gaza quedará bajo control militar. Vladimir Putin viajó en un avión conocido como el Cisne Negro, que es un avión con capacidad de realizar ataques nucleares de devastación mundial. El pacifista Vladimir Putin. Santiago Taboada, que es el candidato a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, denunció actos de intimidación por parte de Martí Batres, que está utilizando a la Fiscalía General de la República para acusar a Santiago Taboada de supuestos o de presuntos delitos. El exdictador boliviano y narcotraficante Evo Morales, acusado de pedofilia, respalda al narcopresidente López Obrador. El mes pasado, de enero de este año 2024, en la zona de Chapare, Bolivia, hallaron 25 narcolaboratorios donde se produce cocaína, protegidos por el gobierno de Evo Morales. Recordemos que Evo Morales trianguló dinero para el partido Podemos de Pablo Iglesias e Irene Montero, apologistas del abuso infantil, que era dinero de la cocaína a través de bancos mexicanos que recibían en una cuenta de Neurona Consulting, una empresa fantasma, supuestamente de consultoría o propaganda política, de la cual Epigmenio Ibarra, el amigo del presidente y narcoproductor de telenovelas, está íntimamente relacionado. Atípica contingencia ambiental en la Ciudad de México. En febrero casi nunca se veía, casi siempre todas las contingencias ambientales eran en mayo. Incluso se ha puesto a funcionar el calendario, las restricciones del hoy no circula para varios automóviles para tratar de bajar un poco la contaminación del aire. Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Jan Albert Hudson, de Protección a Periodistas en México, denunció que Andrés Manuel López Obrador puso en peligro intencionalmente a periodistas de el New York Times. El periódico The New York Times califica como preocupante e inaceptable las amenazas del presidente López Obrador contra su reportera. El New York Times revela que Estados Unidos investigó a López Obrador por narcotráfico antes del año 2018, antes de las elecciones. La investigación se suspendió por pactos, pero es verdad. Y por antes de 2018 estamos hablando de que la candidatura del año 2012 también fue pagada por el narcotráfico. Se habla de más de $4 millones pagados por el cártel Los Zetas, que también confirmó el narcotraficante Celso Ortega, quien es actualmente el líder de los Ardillos y quien reconoció que por él es gobernadora de Chilpancingo Guerrero Norma Otilia Hernández del partido Morena. El principal pacto es que Estados Unidos utiliza a México como un muro antiinmigrante, trabajo sucio que hace
México sin cobrar nada a los Estados Unidos de Norteamérica, además de que nos obligan a comprarles maíz y otras cosas que no queremos. Indicaron también que investigar a narcofuncionarios de México les ha resultado inútil porque pues presidentes como López Obrador terminan liberando impunemente, como al narcosecretario Salvador Cienfuegos Cepeda, que fue detenido por narcotráfico en Estados Unidos cuando viajaba a ese centro satánico de brujería llamado Disneylandia. The New York Times también confirma que los hijos del presidente López Obrador recibían dinero de criminales como el Mayo Zambada, que es el líder del cártel de Sinaloa y que incluso los tendrían grabados en vídeo. Porque hay que recordar que también Celso Ortega dijo que tenía grabados a muchos funcionarios de Morena recibiendo dinero de ellos, negociando con ellos. Agente de Félix Salgado Macedonio, que está ligado a la secta pederasta Luz del Mundo, por cierto, de Nazón Joaquín García, que está detenido en California. En Acatlán nos ponemos un poco serios porque asesinaron a un hombre que se dedicaba a vender quesos sobre la autopista México-Tuxpan, en el tramo de Pitula. Fue un asalto a mano armada. A las 4 de la mañana le dispararon en varias ocasiones, lo privaron de la vida. Gente que pues se dedica a vender quesos porque pues no hay mucho trabajo que se pueda desempeñar en México, mucho menos bien pagado, y pues unos criminales atacan a una persona que vende queso y lo roban. Bueno, lo matan porque no se desconoce la situación en que fueron los hechos. Mentiría si dijera otra cosa, pero saben que pues los criminales matan por muy poco. Asesinan a activista de derechos humanos mientras conducía un taxi. Obviamente que de ser activista de derechos humanos no se puede vivir. Tenía otro trabajo, tenía otra actividad económica. Se llamaba Román Renteral Montero. Esto ocurrió en Tierra Blanca, Veracruz, otro de los muchos estados gobernados por el partido narcotraficante Morena. Asesinan a empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto en Salamanca, Guanajuato. Era identificado con el nombre de Carmelo N., alias El Güero. Fue asesinado dentro de las instalaciones. Él trabajaba en el IMSS. Aeroméxico y Delta luchan por mantener su alianza comercial ante pues el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos había decidido suspender esta alianza debido a que fueron perjudicados por la corrupción de López Obrador, sus políticas que elevaron los costos de vuelo debido al aeropuerto de Zumpango, a un mal funcionamiento del sistema aéreo de México y la pérdida de categoría. Luce seca la presa de Estanzuela, esto en Mineral del Chico, en el estado de Hidalgo. Apenas hacía 2 años se encontraba llena de agua, dicen testigos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues malas políticas hídricas, falta de lluvias, manipulación del clima, una sequía a nivel mundial, una sequía sobre todo en México. Muchas cosas han ocurrido como para que se empiece a ver una escasez de agua. Escasez de agua que sigue negando Clara Brugadas, Claudia Sheinbaum y López Obrador. La siguiente nota también es triste. Asesinan 7 personas en la Sierra de Veracruz en distintos hechos violentos. Creo que hay muchos casos en el estado de Veracruz, fíjense. No son distintos hechos violentos, corrijo. Asesinaron 5 hombres y 2 mujeres en Acultzingo, estado de Veracruz, estado gobernado por Morena. La ministra Norma Lucía Piña asistió al Congreso Nacional de la Barra de Abogados Mexicanos, donde en una parte de su discurso estuvo dedicado al corrupto Arturo Saldívar, evidentemente. No debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes con la subordinación del Poder Judicial frente a otros poderes, frente al Poder Judicial, frente al pejidente. Hallan 3 hieleras con restos humanos en San Luis Potosí, con una lona que tenía amenazas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. 5 hombres, 2 mujeres, esta ya la comentamos, es la de Acultzingo.
Tres vehículos asaltaron en la autopista México-Querétaro a un transportista de tráiler. Continúan las denuncias, la denuncia, pero pues las autoridades han sido incapaces de brindar seguridad en la autopista más insegura de todo el país. 7 militares desaparecidos en costas de Ensenada en una práctica. Acusan de negligencia, pues se sabía que había muy mal tiempo y de todos modos continuaron con esas prácticas. Algunos de ellos tenían familia, eran padres de familia. Motosicarios fueron quienes asesinaron a un hombre llamado Juan Martín Larrauri, quien fue detenido previamente por el robo de vehículos de lujo en los Estados Unidos y la comercialización en México, apoyado por la corrupción del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, una investigación que se seguirá también hablando en los próximos días. No creo que se le dé carpetazo, no creo que se sepulte, al menos por la prensa, porque ya saben que a la Fiscalía no le interesa investigar nada que pueda ensuciar más el nombre ya muy sucio de López Obrador. Una manchita más al tigre. El gobierno de Estados Unidos responde contra amenazas de López Obrador contra periodista del New York Times. Condena los ataques y las difamaciones que perjudican el trabajo de los periodistas, declaró Karine Jean-Pierre. Ahora tenemos que esperar si esto no solamente se va a quedar en dichos, si va a haber una respuesta por parte de Biden a sancionar, a presionar a López Obrador para que deje de atacar la prensa. No lo hemos visto en el pasado, así que yo no tengo muchas esperanzas, pero digamos que el corazón de todos los gobernantes está en manos de Dios y ojalá Dios moviera el corazón de Biden para que castigue las malas acciones del narcopresidente. El priista Alejandro Murat es registrado como senador por el partido Morena de López Obrador, el priista, que tiene una larga historia de cosas corruptas, de desvíos de dinero, así como Manuel Velasco, ¿verdad? Así como también Napoleón Gómez Urrutia, así también como Manuel Barlet Díaz, que todos están en Morena, así como pues también infinidad de personajes sucios, corruptos, ligados al narco, vistos con malos ojos, acusados de fraudes, acusados de desvíos, acusados de matar gente como el Kiki Camarena. Bueno, pues todos esos personajes, todos ellos, caben siempre en el corazón lleno de basura y de maldad del presidente, porque el corazón del presidente es Morena y ahí se encuentran todos los delincuentes del pasado, porque Morena no es un partido nuevo, es un partido viejo con un nuevo nombre. Yo estoy por encima de la ley, dice López Obrador ante periodista de Univisión, tras violar la ley de protección a periodistas con datos personales de una periodista, una mujer que está embarazada y que pues López Obrador intenta presionar. La única que se hizo eco de todas las características personales de esta pobre mujer agredida por López Obrador fue la candidata del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, quien reclamó que el presidente está desesperado y que si tanto considera que se le está difamando, pues que emprenda acciones legales en los Estados Unidos, algo que no quiere hacer López Obrador porque cuando fueran las audiencias para desahogar el caso, pues López Obrador ya no sería presidente, y como ya no sería presidente, pues tendría mucho miedo de que fuera arrestado en los Estados Unidos, como le pasó a Salvador Cienfuegos, el narcosecretario de Enrique Peña Nieto, y como le pasó al Procurador General de la República de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que estaría en las mismas condiciones de narco que López Obrador. O sea, si el mundo es justo, si el mundo es correcto, López Obrador tiene que estar en prisión a un ladito de Genaro García Luna, porque solo con testimonios basta para meter un narcopresidente. Fíjense que bien es cierto que Estados Unidos no emprende acciones contra el narcopresidente porque pues lo utilizan como muro de contención racista contra los migrantes, así como nos odian tanto los norteamericanos a los mexicanos, pues así pues López Obrador es una vía fácil para hacerlo, para mantener a los migrantes fuera de los Estados Unidos, porque pues López Obrador fue el traidor a la patria que aceptó ser el tercer país destino sin nada a cambio, como lo ha denunciado Xóchitl Gálvez, como le respondió al mercenario de la mentira Álvaro Delgado, del periódico priista de los Valladares, el Sin Embargo,
pues así lo dijo, ¿no? Así lo dijo. Que sin nada a cambio, pues eso es una traición a la patria. Pero, pues López Obrador va a dejar de ser presidente de México. Y cuando deje de ser presidente de México, entendemos que al gobierno de Estados Unidos pues ya no le sirve el narcopresidente. Entonces ya como es cosa vieja, a lo mejor y sí lo pueden enviar a prisión. Sí que lo pueden enviar a prisión. Si Dios nos concede ver eso, estaré feliz. Estaré muy feliz y satisfecho. Como cuando murió Barbosa. Como cuando murió Barbosa que dijimos, ay, al fin podemos estar en paz. Pues sí, uno menos. Un criminal menos. Bueno, pues furioso el narcopresidente amenaza a todos los periodistas, ya no solamente al New York Times, sino a todos. A todos. Incluso los que no estuvieran presentes en la mañanera nos amenazó también. Comunicadores, comentaristas. Bueno, yo soy más bien un opinólogo, ¿no? Yo más bien aquí como que comento las noticias, tomo de aquí, tomo de allá y digo, esto es lo importante, esto no es así, es a lo que me dedico en este espacio. Furioso Andrés Manuel López Obrador por el mote que no se le quita desde hace más de 15, 16, 17 días de narcopresidente, amenazó a todos los periodistas, no a uno, no a dos, no a tres, a todos los periodistas de México. Allá tú López Obrador, porque somos millones de periodistas. Si nos amenazas, el gremio es muy fuerte. El gremio es muy fuerte y sabemos pelear. Dijo, ustedes se creen bordados a mano, una casta divina, que no puedo tocar ni con el pétalo de una rosa. Pues hasta donde yo entendía, no es el periodista, sino más bien la libertad de expresión que él ha tratado de pisotear, de destruir. Lo que sí es prácticamente un derecho divino. Expresar. ¿O qué quiere? ¿Qué quiere el presidente? ¿Qué quiere? ¿Censurar? ¿Reprimir? ¿Aprueba entonces? Ya lo hemos visto con anterioridad, no sé si ustedes se acuerdan. Cuando había amenazas de muerte contra periodistas, los bots del presidente decían, sí, está bien que los maten porque ellos son corruptos, porque ellos mienten sobre el glorioso presidente, sobre el glorioso gobierno del presidente. Bueno, pues con esas confesiones no tenemos nada más que decir, que en efecto el presidente dijo que está por encima de la ley. Él es el que se siente sacado de un cuento bordado a mano, que eso lo decía mi abuela. Era una expresión típica de aquel entonces. Supongo que López Obrador tendrá más o menos... No, es un poco más joven que mi abuela, que en paz descanse. Pero ella decía eso, esa expresión de ustedes se creen sacados de un cuento bordado a mano. Él dijo, ustedes se creen bordados a mano, una casta divina que no puedo tocar ni con el pétalo de una rosa. Bueno, pues la verdad de las cosas es que somos humanos y merecemos un trato digno y respetuoso. Si en un informe de la DEA usted aparece y sus hijos como narcos, pues que no le enoje. Si usted dice que es mentira, pues porque se enoja. ¿No? Se enoja porque sabe que es verdad. Y es más, que esto es como siempre los periodistas revelan menos de lo que es el cuerpo del delito en general. Debe de ser mucho más turbia la historia de López Obrador, mucho más sucia, porque le enfurece realmente. Le preocupa realmente que se sepa cómo pagó sus campañas. Eso es lo que le preocupa. Bueno, pues esas fueron de las principales notas que estamos destacando en este día. Ya saben que hay días anteriores en que obviamente hay pues otra clase de notas que pueden ser incluso más escandalosas. Creo que lo que aprendimos en esta semana, creo que es la semana ya número 8 de este año, pues tiene mucho que ver con que hubo varias investigaciones sobre no solamente López Obrador, sino yo creo que también muchos otros expresidentes. Y en este momento la vinculación de López Obrador
con el narcotráfico debe ser el asunto más importante, que nunca se ha hablado lo suficiente, porque sé que en mi país la gente no tiene mucho tiempo para investigar esta clase de cosas, pero por eso pongo a su disposición este programa en el que destaco lo que yo creo que es lo más importante. Muchas de las cosas que obviamente no van a escuchar en otros espacios, creo que sí se han dicho aquí. Hay algo muy importante. Siempre que escuchen de las investigaciones de ProPublica, de Anabel Hernández, de todos los periodistas, guarden notas, porque esta información es frecuente que se pierda entre toneladas de información que no es importante, de información trivial. El presidente, por ejemplo, diario se le ocurre hacer campañas de diluvio, difundir chismes y tonterías para tratar de apartarnos de la línea general de lo que es importante. Muchas de las cosas que no nos enteraremos sino hasta incluso años después, no importa, es válido irse creando un propio criterio, o nuestro criterio, valga la redundancia, sobre estas cosas y tener nuestro propio registro. De hecho, yo muchas veces pienso que esto, y lo voy a hacer así a través del grupo de Discord, nosotros somos más bien como una especie de grupo de estudio. Si se dan cuenta, nosotros no estamos militando a favor de nadie porque, como ya se dieron cuenta, todos tienen muertos en el armario, todos tienen ropa sucia, todos están descalificados, todos vistos desde una forma, incluso se encubren. Entonces, ahí hay muchas cosas. Por último, un comentario sobre Xóchitl Gálvez, que cumplió sus 61 años de edad este día. Sería muy importante que Xóchitl se comprometa a meter en prisión a López Obrador. En caso de ser presidente de México, eso es algo de lo que hemos estado esperando muchísimo escuchar por parte de ella. Incluso los periodistas que López Obrador ha dañado, ha humillado tanto, empiezan a cuestionarle, ¿sería posible hacerle un juicio político? Lo que debe de responder Xóchitl es sí, sí se puede hacer un juicio político a López Obrador, pero para que ese juicio político se dé, la gente tiene que votar por gente del Partido Acción Nacional para que sea mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y así podemos llevar a juicio político a criminales como López Obrador. Y es así, porque si en realidad lo decimos, si el PAN consigue mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, digamos que fuera un milagro, ¿no? Porque sabemos que las elecciones están amañadas por López Obrador, pero digamos que ocurriera un milagro, ellos, teniendo ese poder, tendrían que ordenar un juicio político a López Obrador y condenarlo a muchos años de prisión. Ya nos hace falta eso. Eso es algo que queremos todos los mexicanos, ver un presidente en prisión. Un narcopresidente como López Obrador en prisión, lo queremos ver, porque si lo ha hecho, por ejemplo, Perú, que envió a prisión al criminal golpista Pedro Castillo, ¿por qué no podría pasar eso aquí? De hecho, la principal preocupación de López Obrador para defender al corrupto Pedro Castillo era precisamente pensar que a él le podía pasar eso, ser enviado a prisión por sus muchos delitos. Y mire que de delitos López Obrador, si a él le molesta lo de narcopresidente, lo de narcopresidente es un agregado. Fue el medio por el cual llegó a la presidencia. Mírese qué delitos ha cometido ya como presidente y ahí, de eso que sí está perfectamente confirmado y que no empiecen a decir con que no, esto no es así, no hay fundamentos para un narcopresidente. Hay fundamentos de sobra para decirle narcopresidente, pero también hay fundamentos de sobra para decirle corrupto y ladrón del Estado mexicano. Y si en Perú se envió a prisión, si en nuestra hermana República del Perú se envió a prisión a Pedro Castillo por tratar de darle un golpe al Congreso, pues aquí en México a López Obrador le ha intentado dar golpes de Estado al Poder Judicial. Sería suficiente también para enviarlo a prisión por sedición, por traición a la patria, por amenazas, por malversación de recursos, por cohecho, por difamación, por perjurio, por intentar influir en las elecciones como un delito grave electoral, porque ahora, según López Obrador, ya es delito grave
tratar de manipular las elecciones. O sea, elementos sobran para enviar a un narcopresidente a prisión. Los robos de sus hijos, los robos de sus primos, de sus sobrinos, todo eso. ¿Por qué no podría ser? Piénsenlo nada más. ¿Por qué? Tenemos todo el derecho de exigir que si un presidente cometió delitos, no es alguien intocable, tiene que estar en prisión. Es claro que muchas veces para lograr eso se tendrá que pasar por encima de los intereses de Estados Unidos y por encima de los intereses de una parte de la población mexicana que se ha consagrado a hacer el mal contra nuestro país, incluso el mal contra sí mismos, pero que no se han dado cuenta. Pues bien, esta es la reflexión del día. Este ha sido el programa del día. Espero que tengan un excelente fin de semana y aquí nos escuchamos el lunes, Dios mediante. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.